Hola, bienvenidos a una nueva edición de Libros para Pensar, un canal para comentar libros que molen y que te ayuden a tener ideas más profundas de la vida. Hoy vamos a hablar del libro El Príncipe, que lo tengo aquí, de Nicolás Maquiavelo, que es un clásico de la literatura universal, escrito en 1512, me parece, bueno, un libro esencial de la historia de la humanidad, que yo nunca había leído, que siempre había oído hablar de ello, y el otro día lo vi en la biblioteca. Había una edición así como muy chula y tal, con ilustraciones por dentro y todo esto, y me llamó mucho la atención y dije, venga, pues lo voy a leer. Además es cortito, es más corto de lo que parece, tiene 180 páginas o así, y se lee en un rato. Está, bueno, es interesante. Y me gusta de vez en cuando en el canal también intercalar un poco libros modernos con clásicos. Ya hice alguno del estoicismo, de Marco Aurelio, de Epicteto, que son dos autores que me encantan, e iré intercalando un poco de todo, ¿vale? Siempre en libros de no ficción, que son los libros que te ayudan a pensar más, pero bueno, está interesante. Bien, pero como siempre digo, antes de nada, si te gusta mi contenido, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción, aquí más abajo, y te recuerdo que publico vídeo todos los días, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, así que suscríbete para estar enterado de todas las novedades, que me pego un curro que te muere para leerme todos los libros semanalmente. Bueno, bien. Una vez dicho esto, vamos con el libro que nos ocupa. Bien, habrás oído muchas veces decir, esta persona es maquiavélica, como diciendo que es alguien muy perverso, muy malvado, muy de lucubrar tramas en secreto y empezar ahí a hacer un poco, faenas estratégicamente orquestadas para un resultado egoísta, ¿no? Es un poco lo que se dice de los políticos, que es maquiavélico, y está la famosa triada del mal en psiquiatría, que es la mezcla del trastorno narcisista con el trastorno de, bueno, no está todavía en el DSM-5, pero con la psicopatía, con el maquiavelismo. Es decir, la persona que es narcisista, psicópata y maquiavélica se considera que es la triada del mal que hace el peor tipo de ser humano que existe. Entonces, como a mí me encanta la psiquiatría y me encanta ese tipo de temas, pues digo, voy a ver la fuente original y voy a leer realmente qué decía Nicolás Maquiavelo con respecto a este tema, ¿no? Bueno, pues te voy a decir que me ha sorprendido porque lo he visto, el libro lo he visto más ingenuo, más... O sea, es menos malo de lo que pensaba, la verdad. Pensaba que me iba a encontrar un libro atroz y la verdad es que no me he encontrado un libro para nada tan atroz. Me he encontrado un libro que, bueno, el planteamiento del libro es el siguiente. Nicolás Maquiavelo estaba peleado con Lorenzo de Medici, estaba peleado con los Medici en Florencia y tal, fue como medio desterrado, le torturaron y al final, bueno, se medio quedó ahí en el exilio, y este libro se publicó a título póstumo después de que Maquiavelo muriera. Entonces, digamos que este libro es como una especie de intento de recuperar el favor de la nobleza y la aristocracia y de Lorenzo de Medici a través de un libro que fuera útil para la educación de los príncipes y los gobernantes de la época, explicando de una forma totalmente objetiva cómo se debía gobernar para triunfar y estar muchos años en el poder, ¿no? Entonces, fue históricamente muy rompedor este libro porque en vez de seguir la tradición moral cristiana, planteaba decisiones o ideas polémicas, moralmente reprobables, solo con la intención de que el gobernante siguiera en el poder. Te voy a mencionar algunas, que he hecho aquí un resumen, para que entiendas. Por ejemplo, dice, conquista con violencia, pero luego estabilízala el poder con favores, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues evidentemente no habla de lo que es correcto, habla de cosas que funcionen. Usa las leyes o la fuerza según te convenga.
Al pueblo se le puede contentar fácilmente, a los nobles no. Es decir, que el libro es un compendio de consejos realistas, desprovistos de moral, de lo que ha funcionado en la historia de los gobernantes que más tiempo han estado en el poder y de cómo un príncipe debe entender estos principios y usarlos solo para beneficiarse a sí mismo y garantizar la permanencia en el trono. Entonces, es verdad que es un poco chungo, pero tampoco me parece que sean unos consejos de locos. Creo que es más un intento desesperado de ganarse el favor de nuevo de los Médicis y haciendo como una especie, es un poco raro el libro, es como una especie de manual de autoayuda para el príncipe que debe reinar en el futuro. Entonces, bueno, ese es un poco el tema, ¿no? También me planteo si realmente me parece que es flojo el libro en cuanto a maldad, porque no me ha parecido tan fuerte como pensaba que iba a ser, porque a lo mejor es porque ya estamos tan insensibilizados y tan habituados a lo déspota, despiadado y psicopático del poder y de los políticos, que ya me parece cosas normales. O sea, es que yo veo alguna cosa que aquí al pueblo se le puede contentar fácilmente, a los nobles no. Joder, es que esto está súper vigente hoy en día. Entonces, bueno, el libro me parece interesante. Te recomiendo que lo leas, pero vamos a puntuar categoría a categoría, como siempre hago, y realmente el libro no es un libro que permita envejecer bien, ¿vale? A los días modernos. Creo que El arte de la guerra o las meditaciones de Marco Aurelio o cualquier libro, bueno, de los estoicos o incluso de filosofía clásica, funciona mejor el paso del tiempo que este. Pero me parece interesante por la vigencia que tiene pues la maléfica estrategia en el poder. Aunque para eso creo que las 48 leyes del poder de Robert Greene, que ya lo analizamos en este mismo canal, es el equivalente moderno, actualizado y útil de este libro. Entonces, este se ha quedado un poco desfasado. No pasa muy bien la prueba del tiempo este libro, pero es interesante y se lee fácil. Así que vamos a puntuar categoría a categoría. Bueno, en la categoría del tema, bien, como el tema solo habla de los principados, de cómo un príncipe debe abordar el trono, claro, ¿qué tema es este? Pues es un tema regulero porque no es muy universal. En cambio, el de Robert Greene sí que está centrado en algo más universal, que es el poder. Así que le doy un 4 en la elección del tema, porque me parece que es un poco una forma de ganarse y lamer el culo de los gobernantes de la época en vez de realmente un tratado universal sobre el poder. A nivel de facilidad de lectura, la verdad es que el libro me ha sorprendido, es bastante fácil de leer. Es bastante fácil de leer. Le voy a dar un 6 porque es verdad que alguna vez no me parece súper rápido la lectura. Hay que pararse alguna vez, hay mucho nombre propio que tienes que ir revisando un poco del tema de la historia, porque pone constantemente ejemplos de reinados de la historia, ¿vale? Por ejemplo, a Marco Aurelio lo cita y a Cómodo, que es el hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues como esos hay muchos, es un erudito histórico, Maquiavelo, el autor, y cita demasiado nombre propio, y por eso, aunque el libro está súper fácil escrito, y me sorprende porque en la época no era tan habitual que fuera tan sencilla la lectura, pero le doy un 6 de facilidad. No es súper fácil de leer. A nivel de rigor, le doy un 3, porque el libro, evidentemente, no tiene ningún rigor psicológico, ni de dinámica de grupos, ni nada. Es un libro que para la época debió estar bien, pero a día de hoy no pasa la prueba. La única parte que hace que le dé un 3 en vez de un 0 es la revisión histórica de los monarcas más importantes de la historia previa al siglo XVI, que eso sí me ha parecido bastante riguroso. Me ha parecido un poco tostón, pero lo veo bastante fiable. Luego, a nivel de cambio de paradigma, de que te haga clic la cabeza y te ayude a ver la vida de otra forma, le doy un 3. Bueno, supongo que si no te has leído a Robert Greene y no sabes nada para entender un poco la personalidad de la triada del mal,
Sí me parece que te puede ayudar a hacer un cambio de paradigma, pero ya está, sin más. Y luego, a nivel de entretenimiento, el libro le doy un 4 porque es muy pesado de leer tanto ejemplo histórico de tanto rey. Y esto es lo de siempre. Si me vas a traer un libro de historia, entonces déjame claro desde el principio que es un libro de historia. Y si me vas a hablar de un libro de manipulación, como por ejemplo El arte de la guerra, entonces condénsamelo, quítame ejemplos y céntramelo en eso. El arte de la guerra me parece un libro extraordinario que sigue totalmente vigente a día de hoy. Este no, ¿vale? Pero bueno, esa es la idea. Y luego a nivel de utilidad, pues mira, le doy un 4 porque sí que veo que hay algo de utilidad. Creo que este libro, junto con las 48 leyes del poder, te puede ayudar a entender muy bien la psicopatía y la actitud loca, despiadada de los poderosos. Y en ese sentido, para estar prevenido de esto, está muy bien. Y como digo, el maquiavelismo es una de las tres patas, de la triada del mal de psiquiatría. Es la personalidad más oscura que existe, así que está bien revisártelo. Me ha gustado leerlo por eso, pero la nota que le doy al libro, objetivamente, más allá de mi interés personal por la triada del mal, es un 4/10, o sea que suspende. No es un libro que haga bien el paso del tiempo, pero es interesante y, como todos los clásicos, no está de más leerlo o, como mínimo, ojearlo. Espero que esta crítica te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.